Buenos días a todos. Hola, buenos días. Les agradezco mucho a todos los participantes, a todos los invitados. La realidad es que es una reunión récord de asistentes y es una reunión de lo más cosmopolita, no solo por la variedad y la calidad de los asistentes, sino también por los lugares y los orígenes. Tenemos gente de 7 países, tenemos gente de Europa, tenemos gente de Estados Unidos, tenemos la realidad una convocatoria extraordinaria. Quiero decirles que esta reunión de hoy es la continuación de la Escuela de Caución que todos los años realiza Afianzadora Latinoamericana. Afianzadora la viene realizando desde hace ya varios años, trabaja sobre módulos diferentes, trabaja sobre 5 o 6 módulos, y va desde los conceptos elementales del seguro de caución hasta temas mucho más avanzados. No solamente lo hemos hecho en esta modalidad a través de Zoom, sino que lo hemos hecho también de manera presencial. La hemos, a medida que avanzamos y a medida que se iba divulgando, la hemos realizado en la Asociación Argentina de Productores y Asesores de Seguros, la llevamos a diferentes ciudades, a la ciudad de San Lorenzo, a la ciudad de Rosario, a la ciudad de Mar del Plata, la hemos llevado a Córdoba, a Santa Fe, a Santiago del Estero, en fin, hemos dado una recorrida nacional y tiene como único objetivo ilustrar a la gente sobre el negocio de la caución y sobre el negocio de la fianza. Entendemos que como hombres de este negocio, un poco nuestra obligación con la sociedad y con la gente preocupada por crecer y por aprender, por desarrollar su negocio, por estar alerta a los cambios, tenemos una obligación empresaria de devolverle a la comunidad un poco lo que hemos aprendido. Ese es el objetivo que tiene la Escuela de Seguros de Caución de Afianzadora. En primer lugar, para los que no me conocen, quiero presentarme. Yo soy Gustavo Krieger, presidente de Afianzadora Latinoamericana, y probablemente hay gente del exterior que no me tiene presente o no me ha conocido. Tengo una trayectoria de muchos años en el seguro en general y en el seguro de caución y de fianzas en particular, en el seguro de crédito también. Y hace años desarrollamos esta escuela, como les decía, con la intención de poder enseñar al mercado en general qué es el seguro de caución. Hoy, para que tengan también una idea, hoy hay más de 150 anotados. No quiero extenderme yo en toda esta presentación. Me acompañan 2 personas realmente de lujo para todos aquellos que quieran aprender y saber un poco más de cómo ha crecido este mercado de fianzas. Me acompaña Jorge Rodríguez, quien además de ser, es un expresidente de la Asociación Panamericana de Fianzas, es un hombre con una trayectoria enorme en el mundo de las fianzas, es una persona que ha dictado conferencias alrededor del mundo, es realmente un personaje de nuestra industria, y así que tenemos que agradecerle enormemente que se haya prestado y haya ofrecido generosamente su voz y sus conocimientos para este cierre de la Escuela de Caución. Jorge es además presidente de Dorama, una compañía mexicana de capitales mexicanos muy conocida,
fundada en 2019, bueno, esto Jorge lo dirá mejor que yo, presidente de Sofimex, una compañía también emblemática del mercado mexicano, en fin, un hombre de una trayectoria muy importante y muy, muy rescatable por dos situaciones. En primer lugar, el mercado mexicano fue el mercado más grande de Latinoamérica, si no lo sigue siendo todavía, del mercado hispanoparlante, me atrevería a decir. Y ha sido además una escuela, bajo un modelo de gestión distinto del que estamos acostumbrados los sureños, la parte del sur de Sudamérica. Y antes de entrar en este tema específico, quiero también agradecerle a Javier Cárdenas, otro personaje del seguro de caución en nuestro mundillo, un hombre también expresidente de la Asociación Panamericana de Fianzas, una trayectoria enorme en el sector privado, una personalidad influyente dentro del seguro de caución ecuatoriano, presidente de confianza, un hombre al que le pueden hacer cualquier tipo de preguntas y van a tener siempre la mejor respuesta. Yo quiero empezar a ir a los temas profundos. Los temas quizás más de detalle del negocio argentino, muchos de los que han participado ya los han visto en la Escuela de Caución. Yo simplemente quiero hacer una brevísima introducción. ¿Cómo llegó este negocio a Sudamérica? Y tiene dos vertientes, por eso es tan interesante la conversación que vamos a tener hoy. A través del modelo español importado de España, entró el modelo en la Argentina hace de estos 80 o 90 años, y de Argentina empezó a extenderse hacia el norte, un modelo replicado del modelo español, un modelo donde las garantías eran porcentuales, donde se hablaba de las garantías bajo requerimientos muy estrictos, garantías muy condicionadas, y este fue el modelo que empezó a extenderse lentamente y a mejorarse, cambiarse, adaptarse a las realidades de cada uno de los países. Esto fue el seguro de caución direccionado de sur hacia el norte. Por otro lado, el modelo desarrollado más sobre las leyes anglosajonas ingresó por el norte, y este es un modelo que comulgó mucho con el sistema mexicano. Jorge, vos después me corregirás en lo que me equivoco, y el modelo mexicano desarrolló una mezcla fantástica de latinismo con anglosajonismo, y desarrolló, como siendo uno de los pocos países en el mundo que lo hizo, una ley de instituciones de fianzas. Yo creo que el modelo mexicano nace con una concesión que otorga una compañía americana, no recuerdo el nombre ahora, hace esto 100 años atrás. Es decir, es una experiencia abundante y riquísima, y donde chocan alrededor de Centroamérica los dos modelos. Y ahí van adaptando, como es el caso guatemalteco, que fue adaptando mucho del modelo mexicano, o el modelo colombiano, que fue adaptando muchísimo el modelo que venía más con la influencia del sur, muy enriquecido después a través de profesionales muy idóneos. Probablemente Colombia sea uno de los mercados con profesionales más idóneos en materia de caución. De hecho, veo entre los participantes a algunas personas del mercado colombiano a quienes conozco y a quienes les tengo mucho respeto desde el punto de vista profesional. Entonces, partiendo de este modelo, se construyó lo que es el seguro de caución latinoamericano, con una característica que quiero señalar fuertemente, y es que este seguro, producto de la necesidad de la obra pública que ha habido en Latinoamérica, empezó a superarse, empezó a desarrollarse, empezaron a generarse productos nuevos, novedosos, cubriendo las necesidades de un mercado de demanda que cada vez exigía más. Y hoy mismo, a pesar de las crisis que hemos vivido, me atrevería a decir que si alguien quiere aprender seguros de caución o fianzas en el mundo, debería recorrer las compañías latinoamericanas.
Y así como, y no tomen esto como un pecado de vanidad ni como un exceso de confianza, pero así como creo que nosotros debemos ir a Europa a aprender de seguro de crédito, yo creo que muchos mercados europeos deberían recorrer, aunque sea por curiosidad, todo lo que se ha hecho en el mercado latinoamericano. Permítanme hacer una breve referencia a lo que es el mercado argentino. En esta época, y haciendo una breve referencia también al mercado de pandemia y pospandemia. La realidad es que hoy el seguro de caución en la Argentina ocupa apenas el 1,3% del total del mercado de seguros. Esto es una tasa muy baja. Deberíamos superar fácilmente el 2%. Esto se debe a dos razones básicas: las políticas cambiantes que ha habido en materia económica y, en segundo lugar, haciendo un mea culpa, la falta de creatividad y la falta de acción que han tenido los mismos operadores de caución, entre los que se encuentra mi compañía, por supuesto. Y esta falta de creatividad se ve reflejada fuertemente en que si ustedes observan que luego de la aparición de las garantías aduaneras, estoy hablando del caso argentino en este caso, eso sucedió por el año 75, más adelante por el año 80 y algo, garantías impositivas y algún otro modelo revolucionario. Posteriormente no han aparecido figuras que transformaran el mercado, como sí lo han sido las garantías aduaneras especialmente y las garantías impositivas. Realmente hubo un comportamiento de reacción a la demanda del mercado y no de acción. Yo creo que también es hora, y podría ser tema hasta de una conferencia nueva, si no es el momento en que las compañías de fianzas o de caución tomen protagonismo y se conviertan en algo no comprado por obligación, sino comprado por interés, porque el seguro de caución termine vistiendo el producto de quien lo lleva. Y yo creo que este es un debate que debemos dar rápidamente y prontamente. Se ha formado durante esta pandemia un evento muy curioso, y es que lo que hemos luchado durante años, muchísimos de los afianzadores y aseguradores de caución argentinos, se ha logrado en 6 meses de pandemia, que es virtualizar todo el sistema. Hoy prácticamente el 100% de las garantías se hacen de manera digital. No existen más los papeles, estamos llegando a una organización sin papeles. Esto significa que el nivel de errores debería bajar sustancialmente. Lamentablemente no es así todavía. Todavía, aunque sea virtualmente, el mercado emite con un nivel de errores. Y permítanme decirles que en nuestro negocio el nivel de errores es intolerable. Nosotros no podemos equivocarnos en la emisión de las garantías. Un número mal puesto, una palabra mal escrita, un acento mal puesto, cambia el sentido de la garantía y esta deja de tener sentido como tal. Entonces me parece que este es un debate que deberíamos dar. Lamentablemente la pandemia también ha traído algunos aspectos negativos, y es que el mercado simplemente se ha reducido 40%. 40% de reducción del mercado es una reducción enorme. No adjudicable a nadie más que al inevitable cierre económico que hemos sufrido durante este periodo de cuarentena y de encierro. El comportamiento de la demanda ha sido disminuido sensiblemente. Sin embargo, y no quiero apresurarme con esto porque creo que debemos esperar un tiempo todavía, el comportamiento siniestral ha sido tan bueno como siempre. Es decir, no ha habido un aumento en las llamadas de las garantías, en las ejecuciones de las garantías, ni en los reclamos. Al contrario, se ha mantenido estable como en las épocas de mayor dinámica. Y esto habla muy bien de la calidad de suscripción a las que se han abocado los operadores profesionales. El enorme potencial que tiene el mercado argentino es que los operadores profesionales son profesionales de verdad.
Nuestra competencia objetiva es una competencia seria y llena de recursos académicos y técnicos. Y esto hace que no haya persecuciones por negocios, para decirlo de alguna manera, y se ha defendido el instrumento en este momento tan delicado. Planteo todo esto simplemente como una introducción al debate. No me voy a detener en hablar de cosas técnicas que ustedes ya conocen, pero sí en plantear el debate, en el protagonismo nuevo que tiene que tomar el seguro de caución. El seguro de caución no puede ser más vendido porque lo reclama una administración pública o lo exige una administración pública. El seguro de caución tiene que transformarse en un elemento enriquecedor de la obra que se hace. La gente tiene que aprender a elegir, porque hay obras que tienen ese seguro o suministros que tienen ese seguro en lugar de otros que no lo tienen. Pero este es un paso que tenemos que dar entre todos y será parte del debate, será parte de la evolución. Le voy a pasar ahora la palabra a Jorge Rodríguez, que nos va a hablar del mercado mexicano, que les puedo asegurar es interesantísimo. No solo el orador, sino los temas de lo que es el mercado más grande que podemos encontrar hoy dentro de nuestro territorio. Jorge, te dejo con el micrófono. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Ya haré algunas referencias, en efecto, a este nuevo protagonismo que invitas a observar en la figura, por supuesto, algo muy, muy importante. Pero yendo directamente a ubicar esta situación, circunstancia que hoy vive el mercado mexicano de fianzas. Como bien lo has puntualizado, pues tiene una larga historia. Este mercado surge realmente, en efecto, en los años previos al término del siglo XIX, ya con normativa. La característica especial de México, desde sus orígenes, ha sido el celo que ha tenido el Estado mexicano para mantener en un estado de distinción a la figura, a la institución jurídica de la fianza, respecto de otros eslabones del sistema financiero mexicano. Siempre se ha peleado desde el campo del poder legislativo en el país, desde que esto se originó, y a lo largo de la historia, y también desde el grupo de abogados y técnicos y financieros, empresarios de las instituciones de fianzas a lo largo de la historia, que ha habido muchas. Siempre ha habido ese celo de diferenciarlo. No es un título de crédito y no es un seguro de daños. Es una figura que en sí misma debe ser protegida en cuanto a su técnica, para efectos de que surta los efectos deseados finalmente. Digamos que el centro de esta búsqueda, de este estudio y de lo que se encuentra, digamos, en la filosofía de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, Ley Federal de Fianzas, es eso, que una fianza está precisamente está para hacer cumplir los contratos. La fianza es para garantizar el cumplimiento del contrato. Ya secundariamente, por supuesto, se le ubican diversos elementos financieros para que pueda tener la liquidez y poder resarcir el daño en el tiempo en que posteriormente va a buscar la liquidación de sus contragarantías obtenidas y todo eso. Pero el punto que yo creo es central, que a partir de ahí se explica toda la legislación, es que la fianza debe emitirse de tal manera que tenga el efecto inhibitorio del incumplimiento. O sea que aquel que tiene una fianza y la presenta a su contratante, está finalmente certificando que se ha comprometido
a cumplir ese contrato. Y partiendo de eso, el gobierno ha sido muy celoso desde sus orígenes, porque esto se mantuvo como una concesión gubernamental mucho tiempo. El gobierno no quería ceder en ello, como sí lo hizo en la banca y en los seguros generales, eran autorizaciones, pero en la fianza se quedó en concesión estatal, precisamente por ese celo. Y a partir de ello, hoy tenemos, a lo largo de muchos cambios normativos, un sistema altamente tecnificado, estrictamente regulado, con un grado de especialización en todo. Las instituciones deben ser especialistas exclusivas en el ramo. Los agentes que se dedican a esto son agentes que tienen que obtener una cédula específica para fianzas, ¿sí? Y de hecho, la realidad en México es que ese eslabón resulta ser la mejor explicación de la fortaleza en cuanto a el sostenimiento de suficiencia de primas a lo largo del tiempo. Este es un mercado muy competido, aunque esto no pudiera parecer verdadero visto de afuera, porque al mismo tiempo es un mercado de tan solo 17, actualmente somos 17 instituciones, realmente en 15 grupos de control, pero son, vamos a decir, 15 grupos de control, y pareciera, y de hecho el número es un número muy pequeño de oferentes para un mercado enorme, como es el mercado sumado en lo que es la dinámica contractual de un país como México. Pues pareciera, por un lado, sí ser un privilegio ser parte del grupo de oferentes, porque pues sí, somos muy pocos. Esa es una de las mejores justificaciones de que en México hasta ahora no hemos padecido elementos de insuficiencia de prima en el sistema, como por ejemplo el caso Colombia, que ha caído en circunstancias que se acercan a poner en riesgo la vida del sistema. Acá no hemos caído en eso. Gracias a eso y gracias a esa normativa de especialización, los agentes que se dedican a esto, prácticamente yo les puedo decir que en México, el número de agentes, la gran mayoría que se dedica a esto solo se dedica a fianzas. Tienen una firma exclusiva para fianzas y no tienen ninguna otra actividad en la comercialización de los seguros. Tenemos procedimientos especiales de ejecución para la Administración Pública Federal, otro distinto para los particulares, otro distinto para el Poder Judicial, otro distinto para fiscalizar, ¿sí? Cada uno de ellos, incluso por ramo, hay un procedimiento específico en la ley y además hay un reglamento. Todo está perfectamente bien administrado, de manera que sea muy especializado. La ficha de entrada o el cover, por ejemplo, para poder participar en el mercado, hoy por hoy, para tener una compañía de fianzas en México, hablas de poner de entrada un monto parecido a los $5 millones como un capital mínimo inicial. Y con ese capital, en realidad, tienes los 4 ramos de fianzas y una capacidad de retención mínima, mínima, porque ese capital pues entra a manera de garantía, digamos, esencial, que debe cubrirse a sí mismo el capital, y tu capacidad de retención es mínima. A partir de ahí, pues puedes tener una compañía con muy poca capacidad, digamos, de generar flujos propios, porque tu retención va a ser muy básica, muy mínima. Somos 17 compañías, les decía yo, varias de ellas ya son filiales del extranjero. La globalización ha venido entrando al sistema afianzador mexicano lentamente, a diferencia de la banca y los seguros. Por este tipo de características de capitales mínimos, pues no ha habido suficientes incentivos para que haya más compañías nacionales, y lo que sí ha habido son la entrada de las grandes compañías de fianzas o de seguros internacionales que ponen una filial con su capital mínimo, y ellos no tienen mucha afectación porque la filial en México retenga poco, porque por procedimiento y por modelo propio, pues ellos mismos pueden servir
de reaseguradores y el resto de la prima pues la manejan en las casas matrices. Entonces, este tipo de regulaciones sí ha llevado a que surjan más filiales del extranjero. Entonces, habiendo comentado esto, creo yo que con esto puedo yo simplemente redondear señalando que tanto la crisis del 95 del tequila, que fue devastadora para el sistema afianzador, una crisis de financiera muy, muy fuerte que se vivió en el país, llevó a que 3 años después, para 1998, de 21 compañías que había operando, por el efecto de severidad, se llevara a 8 y quedaran solo 13. Para finales del 98, de 21, se llevó a 13 por el efecto de severidad. Prácticamente la explicación fue suscripción. Mala suscripción, se salieron de los términos o principios aceptables de afianzamiento y se las llevó el tren. Esa crisis produjo un trabajo extraordinario de nuestros reguladores hacia lo que fue el tema de omegas y se enfocaron a crear reservas con métodos actuariales, digamos, donde pudieran determinar qué tipo de reserva tenía que tener cada ramo y empezó un proceso de tecnificación para crear y fortalecer la fuerza financiera de las instituciones. Posteriormente, en el 2008, vino el tema de la crisis mundial. Ahí no nos pegó de lleno a el sistema afianzador mexicano. Sin embargo, también con gran visión de futuro, el comisionado de aquella época, el responsable de la comisión, se dio la tarea de traer de una vez a Solvencia II. Y esto lo que hizo fue volvernos a crear otra presión adicional de capitalización para cumplir con ese tipo de requisitos. Hoy el mercado está muy fuerte, viviendo los embates de una pandemia y viviendo los embates de un cambio total de modelo de desarrollo del país que está viviendo México, que en un momento más podemos platicar un poquito más de este ambiente mexicano, en donde estamos viviendo pues el intento de un verdadero cambio de modelo de desarrollo del país con una repercusión tremenda en nuestro sistema. Estamos muy bien preparados y adaptándonos muy bien para llevarlo a cabo, pero sí es un gran cambio el que se vive y en nuestro mercado, precisamente por nuestra cercanía con el erario público, ¿verdad? Somos compañías que estamos pegaditas a el recurso público a través de la emisión de nuestras fianzas. Entonces, esencialmente, creo que esto es un panorama general de lo que es nuestro mercado en su campo normativo y sus columnas vertebrales, digamos, de soporte. Muy bien, Jorge, buenísima introducción. Quiero decirte que entre los asistentes se encuentra un amigo nuestro, de nosotros tres, que es una institución en el mundo de la fianza mexicana. En el caso mío también ha sido un maestro, yo aprendí mucho de él. Cuando él era presidente de la Asociación Panamericana de Fianzas, no quiero acordarme cuándo, yo tuve la oportunidad de acceder a la vicepresidencia de la asociación y así empecé mi carrera hasta llegar a la presidencia, que es Jorge Orozco Lené, que está entre el grupo de participantes, así que le mando un saludo y un abrazo fraternal, porque él sabe el cariño que le tengo. Bueno, vamos a seguir con Javier. Javier, contanos un poco el modelo ecuatoriano, por favor. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Jorge, por toda tu explicación del mercado mexicano, que es muy interesante. Y un gran abrazo a Jorge, nuestro directo y gran amigo, que no nos hemos podido ver durante un buen tiempo para darnos un abrazo fraternal. Bueno, el mercado ecuatoriano también comenzó desde hace mucho tiempo, pero en los años 70 aproximadamente, con el boom petrolero en el Ecuador, se creó la ley de contratación pública
poniendo la incondicionalidad, irrevocabilidad y cobro inmediato de la garantía, es decir, fianzas a primer requerimiento. Estas fianzas a primer requerimiento, ya estamos cerca de 50 años con estas fianzas, y las hemos tenido que lidiar durante muchísimos años. Las hemos tenido que adecuar, arreglar, ver, buscar alternativas, buscar cosas para que las fianzas sean un negocio y un negocio rentable. Y bajo esas circunstancias hemos logrado siempre en conversaciones con las autoridades en tratar de normar en gran medida el tema de los pagos, de los siniestros, de estas garantías. Como ustedes bien pueden notar en el nombre solamente de irrevocable, de cobro inmediato e incondicional, tenemos que empezar a manejar, y lo empezamos a manejar con la Contraloría General del Estado, de cómo cobrar la garantía. Porque no era solamente de poner una comunicación de algún funcionario público de tercero, cuarto o quinto nivel y ejecutar la garantía. Entonces, eso fue el inicio. Fuimos negociando, hicimos varios seminarios. La Asociación Panamericana de Fianzas nos ayudó muchísimo en ver en que nosotros necesitábamos reaseguros y necesitábamos capacidades importantes para poder mantenernos con las garantías, y así lo fuimos normando las garantías de tal forma de que sí, son irrevocables. Sin duda, no podemos revocar la garantía, no podemos revocar la fianza, a pesar de que no nos paguen las primas. Y ahora, en la época, me paso rápido, en la época de la pandemia ha sido un problema serio para todas las aseguradoras el cobro del cobro de las primas de las garantías. Pero hemos ido normando, hemos ido pasando eso poco a poco, y en función de esto, las compañías nos hemos ido adecuando también a la forma de hacer el negocio con estas condiciones. Nosotros somos, en el mercado ecuatoriano, no tenemos una ley específica para las fianzas. Tenemos una ley de seguros que es exclusivamente de seguros, es decir, para todas las compañías de seguros, de la forma de contratar, la forma de hacer las pólizas, los requerimientos para los reclamos, etcétera. Y somos solamente 2 compañías en el mercado ecuatoriano especializadas en fianzas, exclusivamente. Hay las otras compañías de seguros, hay varias compañías de seguros que también hacen fianzas y hacen todos los demás ramos. En nuestro caso específicamente con fianza, nació para hacer solamente fianzas hace 35 años y hemos hecho solamente fianzas, y en el 2005, 2004, 2005, no recuerdo bien, aprobamos el seguro de crédito. Entonces, nuestra compañía hace exclusivamente fianzas y crédito, nada más. Somos de las compañías más rentables en el mercado, pero tenemos un mercado, tenemos aproximadamente el 30% del mercado en fianzas y un 40% del mercado en crédito. No es un mercado muy grande. Fue un mercado importante hasta hace algunos años, en la época donde hubo una contratación pública, un boom de contratación pública, en la que crecimos muchísimo, las compañías de seguros crecimos mucho, y luego ha bajado muchísimo también ahora con todos los problemas financieros que se encontró y con el grado de corrupción tan grande que hubo en la época de Rafael Correa. Entonces ahí se paró, y ahora estamos cosechando muchos siniestros, muchos reclamos por parte del gobierno por la corrupción. Lamentablemente ha habido muchas cosas que no debían haber hecho, y hemos tenido que ir pagando poco a poco. Espero yo que ya durante estos tiempos estemos ya bastante más tranquilos en cuanto a la siniestralidad. Le oí mucho a Gustavo, y con mucho interés, en que las compañías debemos
vender por interés, es decir, que no nos compren, sino que nosotros vendamos. Y eso ha sido nuestra planeación estratégica durante los últimos 8 años, 9 años. Tratar de vender por interés y no por necesidad, no porque es obligación. Y en función de esto, hemos logrado que tengamos beneficiarios no solamente estatales, que hasta hace 10 años eran el 96% estatales. Ahora ya tenemos el 30% beneficiarios privados. Y esto ha sido consecuencia de trabajar, de crear mercado, de tener mucha paciencia, de hacer las cosas adecuadamente. Sí, Jorge. Sí, solo en referencia, Javier, nada más hace un momento hablabas de que ahora en estos momentos de la excepción de la pandemia se han recibido más reclamos de lo normal, decías hace un momento. La formulación de esos requerimientos, de esos reclamos, es con la calidad, con el debido proceso del que se caracterizan en Ecuador, o estás hablando ya de reclamos más que tienen tinte de reclamo más abusivo o negligente? Sí, no, gracias por la pregunta, porque le aclaramos mucho al tema. No ha sido por una parte más que nada política, no, sino que empezó, como con el tema de la pandemia, se paró mucho. La contratación pública se paró y la ejecución de obras se pararon también. Hubo cambios de gobierno y en los cambios de gobierno empezaron a ver qué estaba pasando en los temas y empezaron a escudriñar los contratos, en donde encontraron muchas cosas que no eran las adecuadas. Y lamentablemente las garantías, tal como tú lo dijiste, son para que se cumplan. Entonces nos ejecutaron las garantías con las cosas en orden, salvo 2 o 3 cosas que no estuvieron en orden, pero que nosotros las tratamos de poner en orden a través de la justicia, y así se lo hizo. Pero en términos generales fue básicamente por unos sobreprecios enormes, porque no cumplían las normas, porque no cumplían las fechas, los pagos, etcétera, etcétera. Entonces no había mucha oportunidad de poder negar reclamos en ese sentido. Y eso fue lo que nos pasó. Un bache grande en siniestralidad. Con esto les quería decir que en el tema de la parte de la pandemia hemos logrado, bueno, hemos hecho un gran trabajo en la parte estratégica para tratar de vender a grupos de interés que no sean estatales, y ya tenemos un 30% de beneficiarios privados. Y eso es importantísimo para nosotros. Creo que para el mercado es importante tener una cosa de estas, porque estás más claro, estás haciendo bien las cosas, estás trabajando bien, vamos profesionalizándonos mucho más en el país, etc. Un dato también, es un dato de estadística propia. La demanda que viene obligada, aquel que te viene a comprar, pues te viene a comprar obligado, porque está obligado el contratante, ¿verdad? El dueño de la obra, está obligado a tener garantías, porque así está en los lineamientos, en la Constitución, etcétera, en sus propias leyes de los organismos públicos. Ese tipo de demanda tiene la característica de ser una demanda no selectiva, es decir, todos tienen que ir por su garantía, y eso simplemente mi comentario está en que debemos de observarlo como instituciones, porque a partir de eso tú ya puedes ubicar una dinámica de riesgo que ya no que viene limpia, digamos, por lo menos todos vienen limpios, los potencialmente mal comportados, los que se pueden comportar, y los muy buenos, todos vienen ahí. Nosotros tenemos ahí una estadística de que de cada 100 fianzas a nivel gremio, de cada 100 fianzas, una cae en condición de incumplimiento. Máximo 2, 1 o 2. Más o menos así vivimos. Tenemos en sí un buen filtro de manejo de suscripción para que la demanda de la clásica, la demanda de obligada, sean 2 de cada 100. En efecto, hemos vivido algo parecido a lo que comentas, Javier, en cuanto a que hoy
la generación de la demanda en el sistema mexicano también es más o menos 30% ya de particulares, es decir, una demanda a voluntad. Ahí la característica es clasificar esa demanda, porque ya viene a voluntad, pueden o no pedir la garantía. Entonces ahí la recomendación que nosotros podemos aportar en general es que ahí hay demanda que ya viene con un juego previo. Es una demanda algunas veces que ya trae en sí misma la búsqueda de una solución, de un tema que ya viene por ahí ampliándose, ¿no? Por ejemplo, desarrolladores inmobiliarios, que hay muchos, que hacen sus contratos con todos los subcontratistas, les piden fianza, pero no hay unos que son a todos los subcontratistas, a todos, es una política del desarrollador, pero hay otros que no es a todos. Entonces, ese elemento de antiselección debemos observarlo al suscribir para ir ubicando qué tipo de suscripción y de investigación previa hay que hacer, porque ahí, en estos momentos, nosotros hemos vivido un crecimiento de siniestralidad. ¿De qué tamaño? Muy fuerte. Entre particulares de ese tipo de demanda, eso nos está pegando ahorita muy fuerte. En la estadística que tengo es que de cada 100 fianzas de esas, en lugar de que sea una o dos las que caen en incumplimiento en el método tradicional, aquí son 10 o 15, o sea, 8 o 9 veces más, por el tipo de texto y todo eso. ¿Sabes una cosa ahí, Jorge? Que nosotros comenzamos con la suscripción del beneficiario. Y esa es la parte principal y primordial. Es decir, si es que el beneficiario cumple con las normas que nosotros tenemos para poder suscribir, lo hacemos. Porque claro, es mucho, el ejecutar una garantía en la parte privada primero es mucho más ágil y tienes toda la información. Y la costumbre del mercado ecuatoriano es que las garantías sean a primer requerimiento para privado y para público. Ya no hay diferenciaciones grandes en decir, oye, tú eres privado, entonces no te doy la de primer requerimiento, sino la otra. No, no, no. Ahora, el 95% de las garantías son a primer requerimiento. Muy pocas son con condiciones, a condiciones. Eso es importante. Entonces, lo hacemos así, lo suscribimos primero al beneficiario y el beneficiario, tenemos una póliza que damos a todos los subcontratistas. Eso es importante. Entonces, le ayudamos al beneficiario a administrar bien los vencimientos, por un lado. Él se encarga de pagarnos las primas y manejamos la administración completa de todo el riesgo. Qué interesante, Javier, que ellos mismos compran, ellos pagan el servicio. Claro. Eso es único, creo yo, en Ecuador. Y eso nos ayuda muchísimo a tener las primas y a manejar bien el riesgo. Muy interesante. Javier, discúlpame que interrumpa, me parece un desarrollo fantástico eso, y yo creo que es a donde apuntaba el inicio de mi conversación, a buscar los caminos paralelos en los cuales podemos brindar más tranquilidad agregando valor a nuestro producto. Y te voy a hacer, primero voy a hacer un comentario, después te quería hacer una pregunta respecto de la siniestralidad. Aquí, efectivamente, el comportamiento ha sido muy similar. Ha habido como un trasvasamiento de las garantías en los cuales los beneficiarios, los tomadores obligatoriamente debían llevarle al beneficiario una garantía, a un movimiento hacia el sector privado, donde de alguna manera visten su obligación diciendo, oiga, yo la voy a cumplir. Pero hay un hecho fenomenal también. Hay un hecho fenomenal que está surgiendo y que ojalá también pueda replicarse en otros mercados. Y es que el universo de oferta, es decir, las compañías aseguradoras de caución, proponen al Estado nuevos modelos de garantías que hasta ahora no habían sido cubiertos o no estaban exigidos en ninguna ley. Así surgió, por ejemplo, una garantía que a priori voy a dar mi opinión. Yo no comparto la forma en la que está hecha, pero que me parece desde el punto de vista de la intelectualidad un avance enorme, que son las garantías ambientales. Las garantías ambientales surgen como un trabajo
del sector privado, de las compañías de caución, de un par de compañías de caución, que se les ocurrió esto y le ofrecieron al Estado como una eventual solución a los problemas de contaminación. Después veremos cómo se puede hacer mejor, cómo se puede hacer peor. Pero me parece un avance enorme en esta línea de pensamiento en que creo comulgamos los tres. Pero sí. Te quería hacer una pregunta, Javier, cuando hiciste referencia a la siniestralidad. Tú sabes que en los mercados que no trabajan a primer requerimiento hay como una especie de atavismo, de tabú, respecto de las garantías de pago inmediato, de primer requerimiento, irrevocables, que son en realidad en todo el mundo irrevocables, pero hay como una especie de resistencia, no solo en las compañías de seguros directos, sino también en el mercado reasegurador, que ponen el acento en que esas son garantías más riesgosas. Yo te quería preguntar, del universo de siniestros que has tenido ahora, cualquiera que sea, poco, mucho, no importa eso, ¿alguno no hubiera sido siniestro de haber tenido la garantía condicional en lugar de ser una garantía incondicional? Sí. Yo creo que no, tal vez del 1% o menos del 1%. No creo que hayan, lo que pasa es que hemos tratado de normar con las autoridades públicas a que efectivamente cuando se ejecuten una garantía, las garantías sean bien ejecutadas. Entonces, hay un proceso para la ejecución de la garantía. Tienen que demostrar que hay incumplimiento. Tienen que demostrar que las cosas no han sido bien y tiene que firmar el documento el ministro, es decir, la primera autoridad de la entidad contratante. Ahora ya se formó una Secretaría de Contratación Pública donde se concentran todos los contratos públicos. Por lo tanto, es más fácil para ellos, porque ya lo van a tener así. Pero mientras tanto, la primera autoridad de la entidad tiene que firmar el documento con cláusulas claras y precisas del por qué se están ejecutando los considerandos. Claro. Entonces, en función de esto, si una primera autoridad firma, está consciente de que puede tener un problema legal en el caso de que no sea así. Entonces, en términos generales, las ejecuciones no han sido unas malas ejecuciones. Y eso es una ventaja muy importante, no para las compañías de seguros. Es una ventaja muy importante para la entidad contratante. Que nosotros paguemos rápido una garantía y que ellos puedan volver a contratar rápido lo que falló. Entonces, lo hace rápidamente y no es como el caso de Colombia, por ejemplo, que tienen juicios de 10 años para decir después de 10 años, oiga, págueme y ahora sí vuelvo a contratar. En estos casos no es así. Nosotros nos ejecutan la garantía, cumplen con todas las normas, nosotros tenemos 10 días de plazo para pagar, pagamos la garantía y ellos tienen la opción de volver a licitar rápidamente para hacer la obra. Y es por eso que en algunos años el crecimiento y el desarrollo de obras de infraestructura en el país creció muchísimo. Oye, Javier, hay una instancia que ustedes tienen experiencia en donde ese contratante, el contratista de los trabajos, el tomador del seguro, él interponga una defensa porque él no está conforme con la acción de rescisión que le está haciendo el beneficiario, lo que da pie. Hay una instancia donde él puede poner en estado de subyudicidad a la fiadora. Por supuesto que sí. Hay el debido proceso. Entonces, el contratista tiene el derecho de decir, yo no estoy de acuerdo. Okay. ¿No estoy de acuerdo? Ok. No está de acuerdo usted. Vaya al juicio, sígame el juicio, haga lo que usted tenga que hacer, pero yo le estoy ejecutando la garantía y yo tengo que pagar. Es separado, no hay subyudicidad, que no es una excepción la subyudicidad. A no ser de que haya una vulneración de un derecho constitucional. Okay, claro. Y la Corte Constitucional le diga vulneración del derecho. ¿Has tenido casos en donde pagas y luego el tomador gana su juicio y tú tienes que reclamar un pago de lo indebido? Mira, hace 4 meses me devolvieron $4 millones.
O sea, sí, y funciona el pago, te devuelven lo indebido, sí. Sí. Ah, qué bien, qué bien. Pero Eso es importante. Es bien raro que el lagarto te devuelva. Sí, por eso. Por eso lo pregunto. Pero mira, te quiero contar un ejemplo respecto de esto de las garantías a primer requerimiento, y discúlpenme que me vaya al ejemplo, ¿no? Pero a veces el ejemplo es muy ilustrativo. Pues, por el año 80, aquí se construyó la represa de Yacyretá, que fue un convenio binacional entre la Argentina y Paraguay. Y por primera vez apareció la figura de la garantía a primer requerimiento incondicional, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad parecía un arma mortal más que una garantía. De hecho, hubo mucho rechazo del sector reasegurador para acompañar este proyecto, y de hecho, muchas garantías no se pudieron hacer. Las garantías principales de la represa de Yacyretá, que para que ustedes tengan una dimensión de esta represa, es una represa de 23 turbinas, es muy grande. Las garantías principales no se pudieron hacer justamente no por el plazo de la obra, sino por las características de la garantía. Pero sucedió que analizando un poco, antes de poder llegar a reclamar esta garantía incondicional, primer requerimiento, pago inmediato, etcétera, etcétera, debían suceder una serie de hechos enormes. En primer lugar, el grupo de ingenieros y de técnicos del país damnificado, ya sea Paraguay o la Argentina, tenía que hacer un informe técnico, etcétera, y preparado, avisando previamente al garante de todas las operaciones. En segundo lugar, ese informe tenía que ser refrendado por los ingenieros del otro país, porque era un proyecto binacional. Después de eso, se elevaba a los directores de la represa de Yacyretá, el ente binacional Yacyretá tenía dos directores, un director del Paraguay y un director de la Argentina. Tenía que ser elevado a los directores para que estos, a través de sus grupos de asesores, dieran el visto bueno de que efectivamente el incumplimiento se había realizado o no se había realizado. Una vez que estos directores decían que sí, el tema pasaba a las cancillerías, y las cancillerías volvían a evaluar el tema, a ver si correspondía ejecutar o no ejecutar. La realidad es que la garantía sería incondicional, pero había tantos condicionamientos previos que no era necesario que hubiera ninguna condición posterior, porque nosotros los afianzadores sabíamos desde el primer día, el proceso duraba además 1 año y medio, te imaginas, técnicos de aquí, técnicos de allá, demoras, el otro, el funcionario y esto. Entonces, en realidad, la incondicionalidad no era tal, porque, y el pago inmediato no era tal. Yo creo que hay que diferenciar mucho lo que puede ser un acto de príncipe, el acto caprichoso del poder ejecutando una garantía, que una garantía incondicional a primer requerimiento, etc. En la administración pública, por lo menos, no conozco ninguna garantía. Probablemente, Javier, tú tienes mucha más experiencia que yo en esto. No conozco ninguna garantía en la administración pública que haya sido ejecutada por un simple acto caprichoso de un funcionario demostrador. Siempre ha habido intervenciones legales, intervenciones técnicas que han demostrado que efectivamente el incumplimiento estaba realizado. Después veremos si hay que pagarlo más rápido, antes, después, etc. Pero no es el modelo de garantía lo que produjo el siniestro. ¿No? El siniestro se hubiera producido de todos modos. Así es, y eso es, por eso les decía yo que durante el tiempo que se han hecho las garantías incondicionales de primer requerimiento en el Ecuador, hemos ido mejorando la forma de poder ejecutar. Hemos ido mejorando las normas de tal forma de que las garantías tengan que cumplirse con ciertas normas para pagar. Y eso nos ha facilitado muchísimo los reaseguros, por ejemplo, los contratos y los límites de reaseguros, que es importante porque sí hemos logrado tener que las garantías se paguen rápido cuando haya que pagar, pero que no sea una garantía de un cobro abusivo por parte del Estado. Y eso lo hemos hecho en el tiempo. En cuanto a lo que no hemos hecho en la crisis, pues la producción ha bajado mucho, rebajó bastante, pero hemos logrado mejorar muchísimo también la parte digital.
La digitalización de la compañía ha mejorado muchísimo. Estamos en procesos grandes. Estamos intentando yo diría más que nada velocidad y aceleración, con mucha técnica y con mucha ciencia, de alguna forma, tener suscripción automática hasta cierto límite. Límites no muy grandes, pero que podríamos hacerlo muy rápidamente en cuestión de 1 o 2 horas. Parametrizado, con los algoritmos adecuados para cometer 0 errores. Es difícil, pero lo estamos intentando. Ahora, lo que va a faltar ahí muchas veces va a ser el tema del estómago del suscriptor, ¿no? Que eso es en gran medida, ayuda muchísimo a decir, no, tiene buenas cifras, pero no me gusta. Y eso ayuda mucho en la suscripción. La personalización y el manejo adecuado de estas cosas no lo hemos dejado y no lo vamos a dejar tampoco. Creo que esa es gran parte del tema. Javier, la suscripción no es solo el sabor, sino también el olfato, ¿no? Exactamente. Y me parece que eso es lo que diferencia una compañía profesional o un suscriptor profesional de un simple tenedor de números. Exactamente. Quiero detenerme un segundito porque hay varias preguntas y he visto una que realizó Gabriela Barbeito, que es una distinguidísima periodista del mundo del seguro en la Argentina y conocida en Latinoamérica, una redactora impecable. Tengo una buenísima opinión de ella y de la seriedad. Y había hecho una pregunta a Jorge, pero no la tengo aquí, así que si Agustín del Torquio, que es el que está recogiendo las preguntas, la podría formular, sería muy bueno porque preguntaba algo sobre tus tarifas. A ver, creo que lo vi, sí. Ahí Jorge, buen día, ¿cómo andas? Hola, hola Agustín. ¿Se escucha? Sí. Sí, ahí la estoy viendo, sí, dice, en materia tarifaria hay competencia por precio entre las 17 compañías. Exacto. Mexicanas. Mira, ahí creo que realmente competencia con precio lo vemos en los grandes bloques de fianzas que de repente se juntan. Es decir, se nos acumula, por ejemplo, un gran proyecto nacional, un gran trabajo de infraestructura en donde todas vamos a buscar participar. Ahí surgen la relación agente por afianzadora y en el acercamiento al estudio para la suscripción de esos grandes contratos de infraestructura, ya sea particulares, como pueden ser edificaciones muy grandes o públicos. Ahí hay una competencia de tarifas claramente, pero también claramente yo puedo decir que la competencia de tarifas para nada está abajo en la gran masa de fianzas que emitimos cotidianamente. El 95% de los clientes solicitantes de fianzas en México son pymes, son MIPYMES, micro y pequeñas. Tenemos una enorme diversificación. O sea, no mentiría si, por ejemplo, el sistema cada mes, llámese las 17 instituciones conjuntamente, pudiéramos estar emitiendo tal vez 20,000 fianzas al mes, 25,000 fianzas al mes. Es una gran dinámica. Muchas de ellas incluso son de prima mínima, que son montos garantizables tan pequeñitos que cuando uno le aplica la tarifa correspondiente al ramo, es tan pequeñita la prima que entonces ya lo que hicimos como sistema es poner un piso, ¿verdad? Decir, bueno, la tarifa mínima que me tienes que pagar es esto, es como un derecho de póliza mínimo, ¿no? Y ahí hay un gran mercado, ahí que es el grueso de nuestro mercado. Yo creo que por eso, refiriéndonos al tema suficiencia de prima del sistema, esa variabilidad, esa versatilidad
de que culturalmente la fianza participa en todo tipo de transacciones pequeñitas y muy pequeñitas también, hace que haya esa fuerza de primaje. Y claro, en los grandes negocios sí, evidentemente ahí competimos con tarifas. Hoy, de manera muy agresiva, las tarifas más agresivas en contratos gigantescos, hablas ya de abajo del 0.50%. Abajo de eso, 0.45%. Ya, pero hablas de situaciones de gran cúmulo, nada más. Y ahí se compite, abajo no. Jorge, ¿y el promedio de tasas del sistema o de tu empresa cuánto es? Fianza de cumplimiento, contratos administrativos, que esa es la mayoría de la operación, está alrededor del 1%. 0.9%, 1%, y abajo en el mercado de solicitantes menores, 1.20. 1.20 abajo y en medio 0.90, digamos, ¿verdad? Y ya luego las grandes operaciones, ahí sí estamos abajo. Por ahí está la cosa más o menos. Me gustaría tener el tamaño del mercado mexicano y creo que las tasas ecuatorianas, que son bastante superiores, ¿no? El mercado mexicano en su conjunto, este año está proyectado a producir prima más o menos por 620 millones de dólares. Es su proyección 2021. Similar a Brasil. Todo esto son unas proyecciones vistas con la información que obtenemos en la Panamericana de Fianzas, ¿verdad? Pues más o menos por ahí van a estar Brasil y México. Esa es la aspiración. Esta cifra, por cierto, es similar a la del 2014. O sea, México realmente está estancado. La suma de producción de prima de toda América Latina para el 2021, la que proyecta así en PASA, con las cifras de PASA, es una prima para el cierre de 2021 de total todos nuestros países juntos de América Latina de 2.200 millones de euros, de dólares, perdón, 2.200 millones de dólares. Este número en 2014, que es el punto alto de casi todos nuestros países, fue 2.500. O sea que en América Latina la producción ha caído en términos de dólares, también no solo porque hemos perdido dinámica contractual en todos los países de América Latina, sino también por cuestiones de tipo de cambio y todo eso, pero en términos de dólares hemos caído de 2014 a 2021 como latinoamericanos. Y estos datos para Europa y Estados Unidos son de crecer mucho. Ellos en 2014 tenían una producción, Europa, por ejemplo, tenía 2.200 millones de dólares. Toda Europa era un poco menor que América Latina en el 2014. Toda Europa, en fianzas nada más. Ahora Europa es 4.700. Es más del doble que América Latina la producción. Y los Estados Unidos, pues, no deja de crecer con mucha fuerza. Este ambiente de surety en los Estados Unidos es increíblemente admisible y ha tenido una penetración bárbara. Ellos en 2014 tenían 5.200 millones, más o menos el doble de América Latina, 5.200 en 2014. Este año ellos pueden cerrar fácilmente con 8.000 millones de prima, o sea, ya son casi 4 veces más grande que nosotros. Es la parte penosa de nuestro accionar como gremios, como instrumento dentro de nuestras economías, ya sea porque nuestras mismas economías se han estancado y porque nosotros no hemos penetrado en más actividades. Este es un punto a discusión a nivel nacional y regional para ver cómo reenganchamos al sistema afianzador al ritmo de la economía. Sí, es verdad, Jorge, que el sistema americano trabaja con garantías indemnizatorias de 100%, de 110%, 120%, lo que hace distinto aplicar una tasa sobre el 10% que sobre el 100%, pero que no le quita ninguna severidad al mensaje, que debemos reaccionar de alguna manera, y a eso voy cuando hago referencia a todos los cambios.
permitime hacer solo un agregado sobre lo que decías de que el mercado mexicano hoy es igual al de Brasil. Efectivamente es así, pero yo que he tenido oportunidad de trabajar en Brasil 5 años con mi compañía allí, la concentración en productos en Brasil es muy severa. Yo te diría que no sé cuánto del mercado brasileño hoy está concentrado en las garantías judiciales. Han hecho una campaña enorme de garantías judiciales de las que no se va a saber su éxito o su fracaso hasta que la justicia, que es bastante lenta, empiece a reclamar o no las garantías. Digamos, hoy el mercado brasileño vive una suerte de veranito está en la etapa de recaudar las primas y todavía no han llegado los siniestros y ojalá no les toque nunca. Yo estuve allí y tengo un gran respeto por la profesionalidad del mercado brasileño. Pero me parece que en el caso mexicano hay una distribución de riesgo mucho más pareja. Correcto, correcto. Me parece que eso es importante. En el Ecuador tenemos una duración en promedio de la fianza de 24 meses. Claro. Promedio. Incluyendo las judiciales, las tributarias, las de cumplimiento y las de anticipo. Y las aduaneras. Sí. Toda la cartera tenemos en promedio. Y nuestra tasa promedio es del 2.7%. Por eso digo, por ahí quiero el mercado mexicano y las tasas ecuatorianas. La verdad Bueno, yo no puedo decir nada ni de uno ni de otro, porque me perdimos en los dos rubros. Pero sí. Bueno, de todos modos me parece importantísimo esa situación del mercado brasileño, porque también habla muy bien de ellos, de su capacidad de reacción, porque a mí que me ha tocado vivirlo eso, el trabajo Estado-privado o asociación de compañías de seguros brasileñas con las compañías miembros es de una dinámica colosal, y de reacciones rapidísimas. Entonces, todo lo que genera una oportunidad de negocios, inmediatamente el Estado es muy receptivo a las ideas del sector privado. No las miran con desconfianza, como lamentablemente a veces pasa en otros países de nuestra región, ¿no? Al contrario, las aceptan y las analizan. Yo creo que este ha sido uno de los motores del crecimiento del mercado brasileño. No nos olvidemos que hace 20 años el mercado brasileño no existía prácticamente en el negocio de fianzas. Es una actividad que ha comenzado hace 25 años y ha tenido un crecimiento exponencial al punto, como decía Jorge, de alcanzar el mexicano, ¿no? Me parece un trabajo fenomenal. Esta prima también que refería proyectada para México incluye, por ejemplo, hablando de opciones para crecer, incluye, por ejemplo, ya el proceso de una semiconsolidación o consolidación, de, por ejemplo, el intento de, a través de una sucursal de una compañía mexicana, digo, es público y se sabe, por eso lo comento, de Grupo Acerta, ellos mediante una sucursal han ido a traer, digamos, prima de España. Montaron una sucursal en España bajo esa figura y hoy están activamente ellos suscribiendo operaciones directamente en España con el respaldo de la casa matriz y esa contabilidad de esa prima, que entiendo está siendo importante, está aquí también registrada en esta proyección de producción que les decía. Ese es uno de las novedades, digamos, de los últimos 2 o 3 años para acá, que se han incorporado. En esta prima, por ejemplo, también está algo importante y destacable, el caso de la relación que tiene la telefónica más grande, pues, de ahora de América Latina, esta de Telcel. Hay una prima de estos 620 millones, probablemente estamos hablando de 60 millones de dólares, que es una prima de un solo programa, que es el que la Telefónica realiza a manera de fianza de fidelidad para el manejo de sus relaciones contractuales con todos los usuarios de sus teléfonos, mientras ellos pagan el teléfono, porque te dan tu teléfono en un plan y poco a poco en el tiempo tú te haces propietario, y ahí esa relación de deudor-acreedor
de obligación, digamos, de cuidado de un aparato, del aparato que no es tuyo hasta que no lo pagues, etcétera, ¿no? Y ahí ellos construyeron una magnífica operación de fianzas. Hay el caso de, muy parecido a lo que decía Javier, de muy exitosos programas de proveedores sin antiselección, en donde pues tienes ahí todo el control de la suscripción porque te lo respeta el beneficiario y te permite suscribir, porque el beneficiario te da el tiempo a suscribir. Ese es el problema para suscribir. Normalmente es que lo que estás suscribiendo te dice el fiado, el solicitado, oye, muchas gracias, pero ya me la dieron aquí en la institución de aquí enfrente, entonces ya no te permiten. Nosotros comenzamos a hacer esto en el año 2003, 2004, cuando se hizo aquí un oleoducto de crudos pesados, que lo tuvo Techin, una empresa argentina que trabajó muchos años aquí en el Ecuador, y que éramos buenos amigos en relación comercial con ellos, y le dijimos, oye, todas las pólizas, todas las garantías de tus subcontratistas, déjamelos a nosotros. Si nosotros te aceptamos, tú da el contrato. Si no lo aceptamos, no lo des. Y fue el éxito para todos. No nos cobraron ni una sola garantía y la obra terminó a tiempo. Entonces, con ese modelo empezamos a replicar en obras civiles, en bienes raíces, en muchos clientes que definitivamente ahora que han tenido, que nos han ejecutado unas pocas garantías, que hemos pagado y que hemos demostrado que funciona el negocio o que funciona bien el producto, entonces cada vez vamos creciendo un poquito más. Y como les digo, ya tenemos el 30% de beneficiarios privados, que en fianzas es bastante. Es excelente ese dato, Javier, excelente, y sobre todo para nosotros, y yo entiendo para toda la audiencia, el saber que eso sí se puede hacer, porque yo creo que en efecto este involucramiento del beneficiario en que él ponga atención en la calidad de la suscripción, de las fianzas que le están entregando, en el momento en que el beneficiario se involucra y deja de verlo como un commodity, sino que lo ve como un tránsito, digamos, una certificación, como lo decía ya Gustavo al principio, una certificación. Entonces, ese es un espacio extraordinario del futuro de nuestras instituciones para verdaderamente agregar valor. Es ahí, en ejemplos como este que vas haciendo mercados, ¿no? Vas haciendo mercados. Sí, sí. Bueno, pues referir en general, Gustavo, que yo estoy muy, muy optimista por el futuro en general, más allá de las condiciones políticas y situaciones que se viven en cada uno de los países. De un momento a otro, da el bandazo en nuestro país, México, y el país Argentina, todos nuestros países andan en un momento histórico, digamos, de sensibilidad altísima hacia estos modelos de hacer gobierno, ¿no? Sí. Pero la capacidad que tenemos con las fianzas, con las cauciones, de ser solución ante cualquiera de esas posibilidades de métodos de contratación, ya sea la contratación pública tradicional o la contratación pública, la contratación más moderna, que es esa de la convivencia de los dineros privados con los dineros públicos, concesiones y APPs, etcétera, ¿no? Ahí la fianza es donde tenemos nosotros ahora, creo yo, que concentrar nuestros mayores esfuerzos de estudio y capacitación para irla moldeando hacia todas estas capacidades nuevas, porque todos los gobiernos, a partir de ahora, claramente, no van a tener esa cuantía o esos márgenes para la inversión pública. Hoy la exigencia de programas sociales y todo eso, pues se absorbe en los presupuestos federales. Entonces, ya sea de la ideología de izquierda o de derecha, no hay de otra más que mostrarle al gobierno, acompañar al gobierno a enseñarlo a convivir con más confianza con el dinero privado, con el dinero institucional, porque es ese dinero el que va a permitir el desarrollo futuro de infraestructura. Y en ese sentido, pues, yo tengo una enorme confianza,
como resultado de lo que hemos vivido en la pandemia en cuanto a la adaptabilidad de la fianza para atender situaciones de daños y perjuicios de todo tipo, derivados de la fuerza mayor, suspensión de contratos que ahora se van a reactivar. Y la fianza ha sido clave para poder lograr todo ese tipo de negociaciones. Con un agregado, Jorge, muy interesante. Aparece a esto que referís de las idas y venidas que a veces tienen nuestros gobiernos, se agrega, en primer lugar, el detalle de analizar el riesgo político en las suscripciones, que era un riesgo propio del seguro de crédito a la exportación concretamente. Sin embargo, se agrega como un factor de análisis en el análisis de nuestras garantías, especialmente porque las garantías a largo plazo trascienden los gobiernos. Es decir, tú la emites con un gobierno y esa garantía va a recorrer parte de su cumplimiento con otro gobierno. Y las políticas han sido tan cambiantes en algunos momentos en que es necesario considerar y evaluar lo más profesionalmente posible cómo va a ser el porvenir. Entonces, yo creo que aquí, yo también soy muy optimista y creo que esta es una fortaleza enorme que tiene el mercado de fianzas latinoamericano, el mercado hispanoparlante en general. Y bueno, y como tú decías, los gobiernos pasan, pero la misión de nuestras compañías es quedarnos cumpliendo nuestra función extremadamente social de que la mayoría de esas obras que hacen a la necesidad pública se terminan y se cumplen, ¿no? Eso me parece vital en nuestra manera de pensar. Absoluto. El tema del riesgo político, que hay que analizarlo como país, también hay que analizarlo como entidad. Entidades beneficiarias en las que hay que analizar con pinzas el riesgo político de cada uno de los, por decirte algo, alguna alcaldía o algún municipio que sea pequeño, que no tenga la infraestructura o que no tenga la institucionalidad que deberían tener. Hay que manejarlos con mucho cuidado, pero como dice Gustavo, la ayuda, el beneficio social que es entregar una obra es muy importante. Los bancos son competencia, a veces competencia dura y fuerte, otras veces muy laxas por sus capacidades. Ellos muchas veces prefieren otorgar créditos a tener contingencias en garantías. Pero en otros países, muchas veces la contingencia en garantías es mejor negocio que dar crédito. Entonces, sí. Esto sí es también muy cambiante en función del tiempo, ¿no? Y de la Yo te confieso que cuando una obra se termina, de las que garantizamos nosotros, tengo esa íntima satisfacción de la misión cumplida, como probablemente la tenga el arquitecto o el ingeniero que la llevó adelante, ¿no? Esa sensación de haber sido parte de un proyecto que empezó de nada y terminó convirtiéndose en un instrumento, en el caso de la administración pública, de función social. Y la verdad que es una gran satisfacción. Yo no quiero excederme mucho en el tiempo, ya llevamos como charlando, 1 hora y media de conversación. Yo no sé, Agustín, si hay alguna otra pregunta o quedó alguna otra pregunta en el tintero para formularla ahora. Sí, casualmente, Gustavo, tenemos al colega Cironi acá de Argentina, Andrés, haciendo una consulta para Javier Cárdenas con respecto a las garantías a primer requerimiento. Y Javier, puntualmente la consulta que hace Andrés es si ustedes tienen contacto con el tomador al momento de la suscripción o si se hace un esquema de seguimiento a lo largo del desarrollo del riesgo y qué tipo de herramientas utilizan, si utilizan herramientas vinculadas o que también usen para lo que es seguro de crédito. A ver, tenemos contacto con el tomador en general en el 95% de los casos, porque ya estamos empezando a poner las herramientas para no tener el contacto como tal en pólizas no muy grandes. Y tenemos herramientas para hacer el seguimiento de las obras y de las cosas y de las provisiones y de lo que tengan. Depende del tipo de contrato que tengan, pero en términos generales tenemos administradores de proyectos
administradores de riesgos, de tal forma de poder poner alertas tempranas cuando algo está pasando en el proyecto. Falta de pago, o atrasos, o materiales, etcétera. Entonces, sí lo hacemos y lo tratamos de hacer con la mejor gente posible, tercerizados, es decir, no lo tenemos nosotros. Y esto es un tema importante también porque con los cambios políticos que hay en nuestros países, nosotros tenemos que ser lo más flexibles posibles. Es decir, ser camaleones, ¿no? No ser dinosaurios, sino camaleones, y movernos en función del tiempo y movernos en función de lo que está al frente. Y para ello no podemos tener una carga administrativa muy grande, sino muy oportuna, ágil y flexible. Por eso tenemos contrataciones con terceros que son de nuestra confianza. Sí, yo aportaría también que, igual como señala Javier, tercerizamos con supervisores contratados por las propias instituciones, supervisores, que ellos vayan firmando los avances y esos avances presentándose a la institución de fianzas. Y es que esto lo acompañamos incluso tratándose de ciertos clientes y ciertos contratos con la figura fiduciaria. En México hay una capacidad fiduciaria que también la tenemos en las instituciones. Entonces, tenemos nuestra área con un delegado fiduciario dado de alta en la ley, etcétera, etcétera, y formamos contratos fiduciarios que acompañan la administración de las obras. Hemos dado muchas fianzas con riesgo proyecto, pero de manera muy bien armada, porque el contrato, los derechos del contrato los tomamos en el fideicomiso. Y entonces mandamos la notificación al dueño de la obra y le decimos todos los pagos, el dueño del contrato es el fideicomiso, Sofimex, número tal. Entonces, realmente tú te conviertes bajo esta figura fiduciaria en el manejador absoluto, no solo de los recursos del anticipo, los cuales junto con el supervisor tú vas liberando con todo control, sino todo el proceso de cobro del contrato en su conjunto, todas las estimaciones. Ese es el futuro también, porque la capacidad de contragarantizar que tienen los pequeños, muy buenos contratistas que son pequeños, medianos, pues ellos tienen una casa, ¿verdad? Y tienen su patrimonio, pero caray, ese no puede ser el límite para hacer contratos mayores. Entonces, la salida ha sido mecanismos de control del contrato de este tipo, y entonces una pequeña compañía puede hacer una gran obra con un riesgo bajísimo, digo, los riesgos de ejecución normales, pero los riesgos de control, de administración del proyecto, muy bien administrados por la propia institución. Es el futuro. Estás en mute. Estás en mute. Estás en mute. Te decía que yo he vivido una experiencia incómoda. A mí también me parece las cuentas coadministradas, digamos, o fideicomisadas, no sé si estoy hablando exactamente de lo que tú hacías referencia recién. Es decir, que esa administración de fondos, cuando van a ser invertidos en la obra, también tenga la autorización de la afianzadora. ¿Te referías a eso? La experiencia que yo tuve fue que en un momento la presión del contratista fue muy alta sobre la cuenta compartida, diciendo, oiga, si usted no me libera, yo no voy a poder cumplir. Entonces nos encontrábamos un poco entre la espada y la pared, de poder decir, bueno, si lo libero, le sigo dando a una obra que veo que va mal. Pero si no le libero, voy a cargar con la responsabilidad, o parte de la responsabilidad, donde me lo pueden adjudicar judicialmente, que la obra no se terminó por mi negativa a liberar los fondos. Es decir, es una figura que deberíamos retocarla, creo, porque creo que es un instrumento fantástico, ¿no? Porque entrarían los bancos como financistas también, que es vital. Sí, yo ahorita me refería, en efecto, esas partidas serían las del anticipo, las que coadministras, y entonces así juntos
van haciendo la inversión, la debida aplicación del anticipo. Pero en general, mi comentario es que lo que viene y lo que a nosotros nos ha convenido para apoyar a empresas más medianas, pequeñas, de buena calidad, es tomar el contrato todo, Gustavo, todo el contrato. El contrato se entrega en propiedad fiduciaria, por decirlo así, a una figura fiduciaria, y ahí en el comité técnico tú administras tanto el anticipo como las estimaciones y vas teniendo reportes desde tu área fiduciaria con el equipo de ingeniería de terceros, como en Ecuador, y vas ahí tú viviendo todo el contrato con todos sus problemas, ¿no? Y la experiencia es magnífica. Es una buena experiencia, pero nosotros competimos contra los fideicomisos. No nos juntamos con ellos. Y competimos porque somos mucho más baratos que un fideicomiso. Y dejamos más libertad en función, evidentemente, del análisis de riesgo y del administrador del contrato que tenemos para esa obra. Entonces, le damos mucho más agilidad al contrato. El fideicomiso tiene, en nuestro país, una serie de trabas, una serie de cosas que te demoran y, además de eso, un costo alto. Entonces, para obras pequeñas y medianas, bajo mi opinión, le encareces al proyecto y no le haces ágil. Y nosotros competimos. Yo le doy una garantía de anticipo a los promotores, garantías de anticipos a los compradores, porque entregaron un anticipo, y ese anticipo va a una cuenta específica en donde va a haber un administrador. Es suficiente por la confianza que tienen en la compañía. Si es que el proyecto no va bien, nosotros pagamos. Y si el proyecto se atrasa, devolvemos el dinero que aportó. Entonces hacemos más o menos un fideicomiso igual, pero mucho más ágil y menos costoso. Bueno, la idea es lograr ese acercamiento a la obra, ¿no? Ya sea con o sin fideicomiso, ¿sí? Así es. Lo entiendo. Bueno, pues muy bien. Yo creo que ya estamos para redondear un poco. Tenemos ahí... Me quedaría charlando con ustedes horas. La verdad que es un placer. Y además tenemos temas extra aseguradores, como es el fútbol y otras cosas que nos ocupan tiempo, por lo menos con Javier. Pero el tiempo se nos agota. Quedan unas preguntas. Y también hay otro periodista muy distinguido del medio radial, del medio escrito, que se llama Aníbal Cejas, que tenía interés en hacer una pregunta. Yo no sé si se le puede habilitar. Sí, acá estoy. Aníbal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, por suerte, gracias a Dios. Sí, bueno, muchas gracias por participar. Aníbal tiene un programa radial muy escuchado. También es un distinguido conocedor del seguro. Y bueno, a ver, esperemos la pregunta. Y trabajo con el amigo Pedro Surnagian hace 22 años, que muchos lo deben conocer ahí. Así es. A Pedro lo tenemos siempre presente en las reuniones de la Asociación Panamericana. Así que... Sí, tal cual. El último en salir en las fiestas, así es. Sí. Y imaginen dónde está Pedro ahora, ¿no? Y adivinen si Pedro está en Buenos Aires o si está en algún lugar del Caribe asistiendo a algún evento. Eso, ahí lo imaginamos. A la reunión latinoamericana de estar, ¿no? Sí, ahí en República Dominicana, tal cual. No hay que llamarlo a la hora del baile, porque no lo vas a encontrar. No, tal cual. No, yo lo único que quería consultar a tus colegas mexicanos y colombianos es, porque digamos, ellos no desconocerán que en Argentina el seguro de caución está muy vinculado. Javier es ecuatoriano, no le cambie la nacionalidad todavía. Y dirigente de la Liga Universitaria de Quito, no del Atlético Medellín, ¿eh? Tal cual. Bien. No, lo que les quería plantear es que, bueno, ellos no desconocerán que el seguro de caución, por lo menos en Argentina, está
muy vinculado sobre todo para obras y obras públicas y otro tipo de contratos, a las obligaciones contractuales que impone generalmente el Estado para la concreción de una obra. Pero lo que yo les quería preguntar es una perspectiva a cada uno de ellos respecto de cuál sería la mejor estrategia para impulsar el seguro de caución entre privados como un aval de cumplimiento, como un compromiso que eleve la jerarquía de la empresa, pero más allá de la cuestión contractual obligatoria, ¿no? Digamos, el seguro de caución como un instrumento que jerarquice a una empresa que se presenta a realizar una obra o un contrato y que diga, bueno, aunque no tengo la obligación de contar con un seguro de caución porque los pliegos no lo requieren, pero yo presento este aval como fiel garantía de mi intención de llevar a cabo la obra. Pero ¿cuál es la estrategia que se puede utilizar para que el instrumento de caución penetre mucho más en ese mercado desde esa perspectiva no obligatoria, sino optativa? Yo ahorita, mientras preguntabas esto, Aníbal, yo estaba pensando en los trabajos que hace la compañía norteamericana esta, que no sé si la ubicas. Es una compañía norteamericana que trabaja alrededor de las small caps, de las micro y pequeñas compañías en Estados Unidos, que creo que se llama Dun & Bradstreet. ¿Ubicas eso? Dun & Bradstreet. No. O sea, es una compañía que para cerrar la brecha para la obtención de financiamientos, para la obtención de garantías, sureties, para la obtención de esos derechos a los programas de promoción, de impulso a la micro y pequeña empresa en Estados Unidos, hay una empresa privada que se llama Dun & Bradstreet. Esa empresa es una certificadora. Entonces, lo que hace es ubicar las características de desarrollo en que se encuentra una micro, pequeña o mediana empresa, le determina la calidad y la fortaleza de sus estatutos, desde sus estatutos sociales, su acta constitutiva, todo esto, le dictamina los contratos mediante los cuales realiza su actividad preponderante, contratos comerciales, contratos con proveedores, o sea, de alguna manera hace una valoración de consistencia técnico-jurídica de cómo es que ese vehículo se puede denominar ser ya una empresa en todos los campos. Con esas certificaciones que te da Dun & Bradstreet, ellos se presentan con la banca y le dicen, estoy certificado, estoy apto para realizar estos trabajos. Entonces, por favor, aplico para el programa de financiamiento, aplico para obtener una fianza y entonces trabajar en tal o cual construcción. Dale una revisada a eso. De hecho, yo tiene mucho tiempo hubo un proyecto en México de traer el equivalente a Dun & Bradstreet. Y este ejercicio sería una inversión que pudiéramos hacer conjuntamente las instituciones locales para traer un vehículo de este tipo que logre hacer este acercamiento primero, digamos, esta suscripción general. No es una suscripción de riesgo de crédito, es una suscripción en cuanto al valor ya integral de empresa en su estado de formación general, digamos, jurídico, técnico, todo esto. No sé si por ahí puede ser una opción de traer la masificación, digamos, de empresas hacia el mundo de las cadenas productivas más grandes en nuestros países. Claro, claro, correcto. Sí, sí, comprendo la iniciativa. Sí, sí, correcto. Aníbal, hay otro tema que es una acción de marketing que nunca se realizó, porque hay muchos productos que podrían aplicarse a esta función que señalás. Sí. Hay una acción de marketing que nunca se realizó y, en segundo lugar, requiere mucho de una acción de creación de las compañías de productos que vistan al producto que vende el contratista. Y estas son dos acciones que no se han realizado, que hablábamos un poco al principio de esta charla,
que es un escenario en el cual en algún momento nos tenemos que sentar a explorar, porque no solamente es un área de crecimiento para nuestro negocio, sino que es un área de asistencia a un montón de pymes que requieren de esto para poder competir con compañías mejores o aparentemente mayores que ellas, ¿no? Claro, claro, correcto, sí, sí, una ventaja competitiva desde ese punto de vista. Y por último, Aníbal, la banca de desarrollo mexicana ahora no opera como antaño, pero sí ha establecido en México, por ejemplo, lo que ya conocemos aquí como Nacional Financiera, como un banco de apoyo a contragarantizar por cuenta de las pequeñas empresas que califiquen. Entonces, nosotros emitimos fianzas a las micro y pequeñas empresas basados en una firma de aval que nos hace la banca de desarrollo. Claro. Pero finalmente son puentes, digamos, en los que se soportan estas pequeñas empresas para acceder a financiamientos o a garantías que les permitan incorporarse a la gran cadena productiva. En todo caso, creo que sí entender que el eslabón que Dun & Bradstreet tiene en Estados Unidos como un elemento potenciador del éxito de las microempresas, es ese eslabón que lo encontraron ahí, a través de una certificación, que es lo que tú propones, que les permita acceder de mayor manera o acceder con una facilidad al esquema de suscripción de cada institución, donde ya podemos nosotros identificar si viene certificado, yo te voy a aplicar un proceso de suscripción parametrizado con estos estándares, como lo proponen allá en algunos casos en Ecuador, ¿no? Claro. Ya voy a hacer unos parámetros más amplios. ¿Por qué? Porque ya tienes esta certificación. Este es un gran tema, porque precisamente el futuro de las economías pues está en la nueva empresa que va a surgir a partir de ahora, ¿sí? En el autoempleo, en la nueva empresa, y creo que nosotros podemos aportar mucho abriendo espacios para dar acceso a estas micro y pequeñas empresas que van a ir surgiendo en toda América Latina. Y bueno, otro tema, terminando el tema, esto de aquí para beneficiarios privados y no públicos, nuestra cadena de valor, que son los intermediarios, los corredores de seguros, los brokers, los intermediarios, que haya mucho mejor capacitación y ellos llegan a los sitios donde nosotros no llegamos. Y eso es una parte fundamental para la venta. Claro. Sí, tal cual, Javier, es así. Bueno, lamentablemente me toca la ingrata tarea de cerrar esta charla tan interesante y les repito, creo que todos nos quedaríamos encantados siguiendo esta conversación. Pero bueno, lamentablemente hay que terminarla. Todos tenemos otras responsabilidades y otras obligaciones. Les agradezco enormemente a Javier, a Jorge, que dispongan de su tiempo para dedicarlo a nuestra escuela, a nuestra gente, a la gente que se ha sumado. Es valiosísimo esto que hacemos, compartir conocimientos y compartir experiencias. Todo quedó grabado, así que de alguna manera u otra lo tendremos para refrescar ideas y ojalá podamos convocarnos en algún otro momento y llevar esta idea y hacerla un poco transnacional para ayudarnos unos a otros a mejorar nuestro instituto. Javier, Jorge, mil gracias a los asistentes, mil gracias también, fueron todos muy gentiles y ojalá lo repitamos lo más pronto posible. Muchas gracias. Nada más, nos desconectamos ahora y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Saludos. Gracias a los organizadores. Gracias. Gracias a todos.